Acuérdense que hoy es la última clase, así que vamos a tratar de evacuar todas las consultas y a ver si nos metemos con algún tema nuevo para dejarlo punteado. Yo tengo preguntas. Hay una de las remesas que este señor Miller, o Miller, como se pronuncie, Mire, Miller, habla del lenguaje. En un momento hace una comparativa con respecto a las teorías cognitivas conductuales, no una comparación, sonaba más a crítica, donde decía que son como un manual de uso de un electrodoméstico. Por otro lado, lo relacioné en una parte más adelante, en la cual menciona al tipo de lenguaje que utilizamos, es lo que yo interpreté, cada uno de nosotros, siempre basado en nuestra propia subjetividad. ¿Cuánto tiene que ver el lenguaje y por qué este señor menciona a la teoría cognitiva conductual de una manera un poco, yo lo interpreté así como no dándole una gran importancia, como diciendo que, y comparándolo con un manual de un electrodoméstico? claro, y sí, tiene toda la razón. En principio vamos a distinguir dos cosas. Una cosa es el lenguaje como estructura, que es un intangible universal, y otra es el lenguaje como idioma. Nosotros estamos acostumbrados a confundir estas dos cosas, o mejor dicho, a utilizar la segunda opción. ¿Qué lenguaje tienen en la China? ¿Qué lenguaje tienen en Corea? Pero lo cierto es que desde el punto de vista científico, el lenguaje, como lo tratamos en psicoanálisis, es una estructura sostén al modo del Canevá de los tapices. Pasa que el Canevá de los tapices, y me paran si no entienden, el Canevá de los tapices es una tela un poco rústica que se puede tocar y sobre la cual se arman los dibujos con lanas de colores. En cambio, el lenguaje es ese mismo armazón, pero invisible, es como virtual, sobre el cual se arman los idiomas y los discursos. Por eso, en universalidad del lenguaje, nosotros podemos traducir del guaraní al indochino con algunas pérdidas en el medio, por supuesto, pero todo es traductible. Si no fuera por eso, no serían traductibles unos lenguajes a otros, o si quieren, unos idiomas a otros. Y si existiera una tribu de pronto que inventase su propio idioma y no tuviera contacto con nosotros, caería bajo las mismas normas del lenguaje como estructura. Entonces podría ser traducido al español, por ejemplo, ¿no? ¿Esta parte quedó clara? No, no, Mario, no me quedó claro, no me quedó claro. No, porque mi gran pregunta que yo me hago es, Sí. la teoría, la terapia cognitiva conductual para mí es sumamente importante en el psicoanálisis. ¿Es así? No, pero eso yo todavía no te lo contesté. Ok, perdón. Era una introducción, Perdón, Mario. era una introducción. Entonces, ¿qué pasa? La terapia cognitiva conductual, que es propia de la enseñanza de la psicología universitaria, ¿por qué dice Miller que es un manual? Porque es una especie de terapia que te enseña cómo vivir. Es una enseñanza, no es una transmisión. No entendí. Entonces vos vas a un psicólogo cognitivo-conductual y te dice, no, lo que usted está haciendo está mal. Usted tiene que hacer lo siguiente. Y el caso más paradigmático, pero que viene como anillo al dedo, es el caso que yo voy a contar de mi hermano. Mi hermano es un obsesivo importante, por supuesto, le sacó mucho jugo a su obsesión,
y tuvo inmensos logros en su vida, porque es un tipo ordenadísimo, es un tipo racional, es un tipo que va despacito, ¿no? Y un día, como buen, no solo obsesivo, sino una personalidad esquizoide, es decir, para adentro, de hablar poco, de aislarse un poco, entonces se le sugirió una terapia. Por supuesto, cayó con una psicóloga. Estuvieron un tiempo, no sé si tuvieron 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cómo terminó? Terminó la psicóloga contándole sus problemas ginecológicos y regalándole un libro que decía cómo ser normal. Es muy bueno. Es un manual, ¿no? Usted le hace este libro porque acá ya no tenemos demasiado más que hablar. Y así fue como mi hermano continuó con su esquizoidía hasta el día de la fecha, en la cual le sigue yendo muy bien. Pero evidentemente, el psicoanálisis es la antítesis del manual. El psicoanálisis es yo soy tu partero, no soy el que te hace el hijo. Soy tu partero, el hijo lo tenés vos, hay que parirlo. Y gran parte de ese parto viene del inconsciente, que es lo que te hace sufrir, lo que te hace hacer cosas que van en tu contra, meterte palos en la rueda y cosas por el estilo. ¿Te quedó claro y a todo el mundo? Sí, me quedó muy claro ahora esa diferencia porque también se relaciona con lo que dijo Chamizo, pero lo dejo para otra vez. Lo que decía Marisa Chamizo, de que es imposible en el psicoanálisis pensar en una técnica, y está correcto. Exacto, exacto. Reinaldo, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi ¿qué tal? consulta más tiene que ver con un emergente que salió en el operativo de la última clase, ¿no? Me surgieron las dudas de en qué seminarios podría encontrar la teoría del nudo Borromeo y los matemas de Lacan. Es como que me gustaría introducirme un poco en ellos. Sé que son conceptos quizás algo complejos también, pero Sí. bueno, quería poder tener una referencia más o menos de a lo largo de qué seminarios podría llegar a encontrar estos conceptos o por dónde comenzar para acercarme a ellos. Bueno, te voy a recomendar 2 libros. El primero se llama Escritos uno de Lacan. Es más difícil que recular en chancleta. Y el otro es Maté más 2 de Miller. ¿Por qué maté más 2 y no maté más 1? Porque está más claro. Miller es antitético de Lacan. Miller es un tipo bastante claro en cómo escribe. Inclusive le han preguntado por qué usted es más fácil que su suegro. Y él ha contestado lo que ya se sabe, ¿no? Lacan era difícil por su propio estilo y a propósito. Él tenía el propósito de ser difícil porque el inconsciente es difícil y casi inaccesible. Entonces, el Escritos uno que calificó Lacan de worst seller, o sea, el peor vendedor, él empieza ya con toda esa historia. Y después se va a sostener en esos dichos durante toda su vida. El hecho de que mucha gente dice existe un Lacan, un segundo Lacan, un tercer Lacan, un último Lacan y un ultimísimo Lacan, que es un libro de Miller, este último. No, no quita que él no haya sido fiel a su postulación original, que se basa en lo que se llamó el discurso de Roma, en donde hubo un congreso en donde Lacan hizo su presentación como psicoanalista, porque Lacan era psiquiatra de la policía francesa. Y en ese congreso él hace su presentación formal con su teoría y su tesis doctoral. Su tesis doctoral ronda lo que se llamó el caso M. M quiere decir amada, que era la madre, con otro nombre, de uno de sus discípulos que se estudian en psicología social, que es Didier Ancier, que es un psicoanalista que se ocupó de los grupos. La madre de Didier Ancier era una psicótica
que tenía una obsesión con una actriz. El delirio era que esa actriz la quería matar, y entonces ella la esperó a la salida del teatro y la apuñaló, sin llegar a matarla. Entonces la encerraron, y cuando la encerraron, ella dejó de delirar. Lacan tituló el caso como paranoia de autopunición. Si pescan el tema, yo creo que tengo un texto sobre eso, así que si Marga me hace acordar, yo se lo voy a mandar. Así que Marguita, anotando para las vacaciones. ¿Tenías otra pregunta? Sí, bueno, también en relación a los discursos de Lacan, esta cuestión de la que se habló en la clase pasada, creo, si no me falla la memoria, de los 4 discursos, donde también podría encontrar alusiones a estas temáticas, si habría alguna recomendación también. Bueno, no tengo el recuerdo qué número es el seminario, pero es del año 68, cuando fue Ok, ahí lo noto. la revuelta estudiantil de Francia, que se conoce como Mayo del 68, en donde unos chicos de la facultad interrumpieron el seminario de Lacan, le tiraron un vaso de agua encima, y Lacan les dijo una frase que quedará para la historia: ustedes no están haciendo la revolución, ustedes están buscando otro amo. Entonces ahí aparece la cuestión del discurso del amo y el discurso universitario, que antes se llamaba discurso del saber, S2, y el discurso del amo, S1, como S mayúscula 1, como significante del discurso del amo. Y cuando yo les digo significante de tal cosa, puede ser cualquier palabra que nos diga algo sobre ese discurso. Por ejemplo, un significante del discurso del amo podría ser trabajar. Un significante del nombre del padre podría ser la palabra no. Bueno, pues ese 2 es el significante del saber, que después se llamó significante del discurso universitario. Entonces ahí él formuló los 4 discursos. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos lo que se llama tabula rasa, o sea, sin información. Entonces, ¿qué pasa? Los padres que no saben, no tienen la menor idea de cómo criar a un chico, salvo por las reminiscencias de cómo los criaron a ellos, aplican 2 discursos. El discurso del amo, hace esto, hace el otro, y el discurso del saber, porque les enseñan también cosas a los chicos. De hecho, le transmiten el lenguaje, y eso no es enseñanza, es transmisión. Se lo transmiten hablándoles, simplemente hablándoles. Por una cosa que nadie comprendió, los chicos aprenden el lenguaje con todas sus infinitas inflexiones de golpe, porque una madre no le está diciendo: mira, para pronunciar la R, poné la lengua de tal manera que te vibre en el paladar. Por algo traje la R, porque la R distingue muchos los idiomas, ¿no? No mismo la R en francés que en inglés, que en español, o vaya a saber cómo será en otros idiomas. Pero toda esa transmisión que es automática, el chico la absorbe en el marco de la comunicación con los padres. Entonces los padres tienen 2 discursos y 2 herramientas que, como les he dicho, son el amor y la ley. Ahora, nosotros tenemos algo que se llama amnesia infantil, o sea, no nos acordamos de gran parte de la niñez. Hay gente que dice: yo me acuerdo tal cosa de los 2 años, y otros de los 3, y otros de los 4, depende del caso. Pero todo ese recorrido infantil no está perdido, sino que está inconscientizado. Forma parte del bagaje del inconsciente. Yo no sé si ustedes tienen recuerdos antiguos, muy antiguos, de los que puedan dar cuenta. Se los estoy preguntando. ¿Alguno recuerda alguno? A ver, Alberto. Yo tengo el recuerdo de unas lámparas
como si yo en el regazo de mi madre, un bebé, mirando el techo, un techo con unas lámparas que yo no sabía de dónde eran hasta que tiempo después me llevaron al Seguro Social y me di cuenta que eran las mismas lámparas y las mismas columnas. Pero antes solo era como un recuerdo. Claro. Bueno, pero esos son como flashes, ¿no? Después hay un montón de elementos susceptibles de ser recordados, aunque Freud dice todo recuerdo es encubridor. O sea que nosotros tendemos a deformar los recuerdos o a olvidarlos, pero olvidarlos no quiere decir eliminarlos. Por eso Freud dice, no hay nada más recordable que lo que está olvidado en el inconsciente. Lo que pasa es que no se puede extraer voluntariamente. Así como el inconsciente se expresa en forma indirecta, nosotros tenemos que acceder al inconsciente en forma indirecta. Por eso, la calidad de las interpretaciones es muy importante aprender cómo se interpreta para llegar a ese inconsciente en forma indirecta. Porque en los primeros tiempos del psicoanálisis, una frase bastante popularizada es cuando Freud le decía al paciente, lo que pasa es que usted se quiso acostar con su mamá. O sea, le estaba hablando del complejo de Edipo. Y por supuesto que esto le provocó una repulsa general. ¿Cómo un nene, un bebé, va a estar deseando acostarse con su mamá? Bueno, pero hoy en día esa interpretación no tendría ningún sentido. Ningún analista les va a decir a nadie, porque el psicoanálisis se popularizó y, y se popularizaron algunos elementos del psicoanálisis, entre ellos el complejo de Edipo. Todo el mundo sabe lo que es el complejo de Edipo. La gente que no sabe un pepino de psicoanálisis te puede decir qué Edipo que tenés vos con tu papá, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, esos dos discursos, llegó un momento en que no alcanzaron para forjar un sujeto. Y esto tuvo su punto culminante en la época victoriana. ¿Qué es la época victoriana? Es una época en donde reinaba, obviamente, la reina Victoria en Inglaterra, pero era una época en donde todo estaba prohibido. Y la prohibición de todo daba lugar a la represión, o sea, facilitaba la represión. Entonces, las mujeres se rebelaron contra ese amo victoriano, pero no como ahora que van en un colectivo feminista llevando consignas. No, no, no. Esto lo hicieron sin darse cuenta, una por una, haciendo síntomas. La medicina no pudo dar cuenta de esos síntomas. Entonces, ¿qué hizo la medicina? Hizo todo tipo de ensayos, con todo tipo de artilugios, y llegó a la conclusión de que eran mujeres mentirosas, que no era cierto que estaban ciegas. Por ejemplo, uno de los experimentos que se hizo fue acostar, un psiquiatra, ¿no? Acostar a la histérica en la camilla con todos sus discípulos alrededor, apagaron la luz y frente a los ojos de la histérica encendieron un fósforo y a la mujer se le contrajeron las pupilas. ¿Cómo reacciona la luz? ¿No? Las pupilas son como el diafragma de una cámara de fotos. Y el psiquiatra dijo, ¿se dan cuenta que está mintiendo? Ve perfectamente. Y lo mismo con las otras manifestaciones sintomáticas que son las parálisis, las hemiplegias y las cosas raras, los estrabismos. Sin ninguna causa una mujer se ponía visca o con un estrabismo divergente, como el de Kirchner, por ejemplo, ¿no? Pero no era voluntariamente, era que el inconsciente estaba empujando la barrera represiva de tal forma que la fisuraba y entonces producía en la superficie todo tipo de síntomas, sobre todo en el cuerpo, en el cuerpo.
Por eso si ustedes leen la lámina que yo seguramente les mandé, que es acerca de las estructuras neuróticas, van a ver una serie de categorías para cada neurosis. Para la histeria, para la neurosis obsesiva y para la fobia. No sé si la tienen, la lámina esa, pero está en la nube. Se llama esquema provisorio sobre las estructuras neuróticas. Y ahí van a tener una serie de ítems en donde van a ver qué pasa con cada estructura frente a determinada categoría. Bueno, acá aparece una fijación oral y aparece la noción de insatisfacción, porque hay algo que es muy difícil de entender y realmente hay que hacer un esfuerzo para comprenderlo, y es que la histérica es una persona que tiene una insatisfacción centrada en la sexualidad. Por eso una histérica clásica es la que seduce, seduce, seduce y después no da nada. Después denigra, seduce, idealiza y después denigra. Por eso Freud decía que las histéricas son fabricantes de hombres, porque una histérica todo el tiempo le está diciendo al hombre: fallas en esto, fallas en aquello, fallas en lo de más allá, y es como una especie de madre terrible, casi en posición masculina, que está diciéndote: vos tenés que ser de otra manera porque así pareces un estúpido, ¿no? No servís para esto, no servís para lo otro, no servís para lo más allá, yo tengo que hacerlo todo, por eso ahí está la posición de hombre, ¿no? Yo soy la que puede, yo soy la que puede hacer las cosas. O sea que la histérica empieza idealizando a un tipo, después lo empieza a triturar, a veces lo logra. Yo les puedo decir que una histérica puede impotentizar a un tipo con su herramienta de destrucción masiva y termina por escupirlo en un zanjón. O sea, de la idealización al proceso de licuefacción, es como si te metieran en una procesadora y después queda un resto que se llama hombre denigrado. Y sale para buscar otro amo. Por eso Freud dice, la histérica busca un amo para esclavizarlo. Por eso difícilmente una histérica pueda lograr una pareja como la gente. Es muy difícil porque se la pasa haciendo este juego. Por supuesto que ella no es consciente de ese proceso de demolición que hace, no es consciente. Ella cree que es la verdad y que el tipo efectivamente está fallado. Bueno, todos estamos fallados, pero si te van a buscar la paja en el ojo, entonces te la van a encontrar siempre. Bueno, entonces tenemos, primer discurso, el discurso del amo. Segundo discurso, el discurso universitario o del saber. Tercer discurso, y esta es una formulación de Lacan, discurso histérico. Y cuarto discurso es el invento de Freud, discurso analítico. Ustedes cuando se encuentren con los matemas, se van a dar cuenta que el discurso analítico es exactamente inverso en el matema del discurso del amo, que es lo que pasa en un análisis. Alberto. Justo relacionando un poco lo que mencionabas del lenguaje como un carnaval, donde se ligan los significantes. ¿Esto tiene relación con lo del factor disposicional y el factor desencadenante? No, no porque cualquiera sea el factor disposicional al que vos llegues, previamente habrás entrado en el lenguaje. Es independiente. Ahora, lo que sí es importante y definitorio es qué significantes te transmitieron tus padres. Porque no es lo mismo unos padres con bastante equilibrio entre amor y ley y otros padres en donde
castigan con violencia física o simbólica, o tienen un excesivo amor que puede llevar a un chico a la psicosis. El amor excesivo sin ley te manda directo a la psicosis, pero eso ocurre antes del factor disposicional. Entonces, ya el factor disposicional va a estar afectado por los significantes parentales. O sea, nosotros estamos hechos con las palabras de los padres, chicos. Inclusive nuestros cuerpos están hechos con las palabras de los padres, que se traduce en certidumbres, certezas, en donde uno cree que le pasa algo, pero es una creencia de la mamá, por ejemplo. Cosas por el estilo. Luis, ¿querías hablar? Sí, una consulta, Mario. Sí. ¿El factor disposicional tiene algo que ver con lo que Freud en algún momento llama algo así como esquema constitucional del sujeto? En realidad, el factor disposicional es posterior al factor constitucional. Ah, El factor constitucional es lo congénito, vamos a decir. lo biológico, digamos, claro, está bien. Biológico, lo genético, o sea, ¿qué pasó hasta el parto? Bien, Eso es constitucional. No es lo mismo que vos nazcas con una disfunción orgánica que si no la tuvieras, o que tengas un color de piel y no otro, o que tengas los ojos desviados o no. Imagínate lo que le pasa a un niño en la escuela cuando tiene alguna diferencia respecto de los demás. sí, enseguida se la marcan la diferencia. Enseguida va a parar al bullying, claro. Sí. La diferencia es anatemizada, vamos a decir. Gracias, Mario. No por nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, tenía Daniela, la mano levantada. Daniela, que nunca está en presencia. ¿Qué te pasa, Daniela, que te escondes ahí? No, no es que me escondo, el tema es que me quedo sin el servicio de internet. Ah, bueno. Dime, Daniela. Mira, te quería preguntar, una que tiene que ver con la pregunta anterior y otra cosa. Vos hablaste recién de la histeria, hablaste de insatisfacción. Seduce, idealiza y denigra. Puede ser que esa persona pueda seducir y que la insatisfacción se produzca porque presenta una sobrevaloración o un deseo demasiado elevado y tiene que ver con eso o no tiene que ver con eso. Como hablaste de insatisfacción. Sí, claro, porque el primer idealizado de la histeria es el padre, pero también es el primer denigrado. Por eso van a ver en el esquema general de las neurosis que la posición del padre en las tres estructuras es denigrado en la histeria, idealizado en la obsesión y terrible en la fobia. Es importante lo que preguntás porque me olvidé decir algo que no es menor, y es que aunque parezca ridículo, mentira o falso, un síntoma en el cuerpo, en otras instancias también, pero sobre todo en la histeria que tiene síntomas corporales, el síntoma es un modo exótico de satisfacción sexual. Créanlo o abandonen el seminario. Pero aunque la persona no tome conocimiento, no se dé cuenta de eso, desde lo consciente. No, el consciente está fuera de todo eso. En el consciente vos sentís el síntoma, sufrís el síntoma, tratás de solucionarlo por vía médica, pero la medicina no tiene nada que hacer ahí. Sí es un síntoma histérico, ¿no? Porque hay síntomas que son efectivamente biológicos, pero ya se acepta que todo en alguna medida es psicosomático. Todo lo que nos pasa en alguna medida en términos de disfunciones corporales son psicosomáticas.
Y te quería preguntar si la diferencia, porque yo es como que leyendo, tal vez no lo entendí bien, sublimación y transferencia. Sí, Es como que no termino de comprender. En una transferencia, en un marco analítico, por ejemplo, ¿se sublima algo sí, o claro. no? Sí, claro. La transferencia es, de definición básica, la puesta en acto del inconsciente. Bien, es decir, yo actualizo una escena pretérita sin darme cuenta. Entonces, cuando conozco a alguien, hay una transferencia automática, instantánea, que me dice, por lo básico, ¿no? Me gusta, no me gusta. Y me gusta por esto y por esto y por esto, y en estas categorías o en otras, y no me gusta por esto otro. Es decir, qué tipo de empatía o antipatía o simpatía o apatía me produce el otro. Eso se llama transferencia imaginaria. ¿Por qué? Porque la siento, porque es del sistema psicológico, consciente-preconsciente, que es lo que estudian los psicólogos, el consciente y el preconsciente. En cambio, la parte inconsciente de la transferencia, es decir, qué personaje estoy proyectando en este que acabo de conocer, se llama transferencia simbólica y es inconsciente. Ahora, la sublimación es uno de los destinos de la pulsión. Quiere decir que en el fondo, del fondo, toda pulsión es sexual. La sublimación es desexualizar la pulsión. Entonces, si vos tenés un amigo, estás sublimando sexualidad porque en el plano de lo sexual no te pasa nada con él, pero sí lo querés mucho porque es amigo, tenés amor tierno por él. Otro plano de la sublimación es cuando uno tiene una componente perversa importante, pero como es neurótico, sublimó, por ejemplo, la crueldad de los niños. Y entonces te hace cirujano dentista o todo eso que torture al otro, ¿no? O sea, el sadismo infantil sublimado en algo, como dice Freud, socialmente aceptado y culturalmente elevado. ¿Está claro? Alejandra, Hola, hola, hola a todos. ¿qué En tal, el Ale? texto de encuadre y dispositivo habla de Melanie Klein y ella dice, digamos que es de la escuela, no, perdón, estaba por decir otra cosa. La escuela francesa dice tenía el eje puesto en la función paterna Sí, y Melanie Klein tenía el eje puesto en la función materna. Es decir, claro. un psicoanalista, ¿cómo se posiciona en una escuela o en otra? ¿Cómo encajamos en esto? En estos dos ejes que son como pareciera este o el otro, o yo puedo hacer un mix. En el fondo es un mix, Ajá. porque el dispositivo psicoanalítico lo primero que te da es contención Ujú. y transferencia positiva del lado del analista. O sea Sí, que ya ahí es la parte del amor, vamos a decir. Pero la interpretación es de la ley, o sea, función paterna. Y de hecho, toda la operatoria psicoanalítica es castratoria, sí, o sea que prevalece en última instancia la función paterna. Justamente, si nosotros invertimos la ecuación y vamos a hacer prevalecer la función materna, estamos debilitando al sujeto, porque lo estamos apañando, lo estamos apapachando, no estamos ahí para eso, pero tampoco para torturarlo ni hacerlo sentir mal. Es decir, se tiene que sentir contenido,
tiene que sentir que el otro está, hay que tener mucho cuidado y mucha presencia. Es decir, el encuadre lo pone uno, pero lo tiene que sostener. Si el analista rompe el encuadre, estamos en el horno. Hasta amerita que el paciente me lo interprete a mí. Bueno, nos vemos. 16:10. Ok.